Y seguimos, pero ahora con la mesa de análisis de las noticias TVP, Sinaloa y Sonora. Vamos a presentar a quien nos acompañan esta tarde y también darle la bienvenida a alguien que se integra a este equipo de comentaristas de las noticias, de la mesa de análisis de las noticias TVP, Sinaloa y Sonora. Ya lo conoce usted, pero está aquí con nosotros. Voy a darle la bienvenida a Luis Ernesto Reyes. ¿Cómo estás? Hola, Lupita. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes al público de TVP. Y mira, te tocaron puras mujeres. Sí, no, más que bendecido, ¿no? En este, pues, regreso aquí a TVP con mucho gusto, la verdad. Damaris López, buenas tardes. ¿Qué tal, Lupita? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Buenas tardes a los compañeros, compañeras y por supuesto al público que nos acompaña. Sandra Martos. Hola, Lupita, buenas tardes. Encantada de saludarte, a los compañeros aquí en la mesa y bueno, al público que nos acompaña, Sonora y Sinaloa. Pues vamos a iniciar con este tema que ha dado mucho de qué hablar y va a seguir dando de qué hablar. El tema de las deportaciones que se están haciendo. Unas deportaciones que ya lo había anunciado Donald Trump. No es novedad, también cuando fue presidente por primera vez fue exactamente lo mismo, pero pues ahora están hablando de muchas violaciones a los derechos humanos. ¿Quién pierde más, Luis Ernesto, en cuanto a las deportaciones? Porque por ahí se habla de que pierde más Estados Unidos que los demás países, en el caso de nosotros, México. Lupita, yo creo que perdemos todos. Este tema, como bien lo dices, en la anterior administración de Donald Trump, sin duda alguna, se aplicaron medidas también de este tipo. Yo creo que en todos los gobiernos de Estados Unidos se aplica el tema de las deportaciones, el tema del control de la inmigración. Sin embargo, en esta ocasión apenas van poco más de 10 días, 11 días del gobierno de Donald Trump y ha sido pues más fuerte, más intensa esta situación. Vemos casos muy complicados ahora, cambiando el panorama incluso para quienes están, nuestros connacionales en los Estados Unidos. Y la pregunta aquí sería si realmente nosotros en México estamos preparados para recibir no solamente a nuestros connacionales, ¿no?, que ya tenían una vida allá, que es lo más complicado, sino también a todos los que vienen de Centroamérica, sobre todo, en busca del sueño americano y que ya están desistiendo por estas medidas y que ahora se van a quedar aquí. ¿Realmente vamos a tener la capacidad de atenderlos? Digo, lo pregunto por también la coyuntura que se vive, ¿no?, en nuestro país, aquí en Sinaloa, donde pues muchísimos paisanos se van, de las comunidades sobre todo, y de las ciudades también, y que ahora pues no se tiene esta posibilidad, o ya muchos están cambiando su panorama. En fin, yo creo que perdemos todo. Es una crisis humanitaria la que se viene y cada vez más fuerte. Se hablaba ya de cerca de 5,000 personas deportadas tan solo de nuestro país, con nacionales. Y lo más grave que te decía, muchos de ellos con una vida en Estados Unidos de muchísimos años, que ya no tienen nexos aquí en México, que no tienen a qué regresar, a dónde regresar siquiera. Y bueno, ya veremos de qué forma tendrán que ser atendidos por nuestro país. Ahí la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado algunas políticas, pues ya veremos si son efectivas. Ojalá que sí, porque se requiere, pero tu pregunta, yo creo que perdemos absolutamente todos. Es un tema humanitario. ¿Coincides, Damaris? Hay una situación aquí, ¿verdad? Se puede decir, muchos de los trabajos que realizan en los Estados Unidos están hechos por mexicanos, ¿verdad? Si tú vas a un restaurante, puede haber alguien mexicano, de origen mexicano. Es cierto que hay picos de migración. Yo recuerdo por ahí que en los años 80 hubo una fuerte migración hacia los Estados Unidos. Se lanzó un programa por ahí por parte del gobierno federal para hacer conciencia en la gente, pero mucha gente sí se va precisamente por necesidad, por la falta de oportunidades en este país o porque quiere tener otra expectativa de vida, ¿verdad? Aquí la cuestión es, como bien dice Luis Ernesto, que todos los gobiernos de los Estados Unidos han deportado siempre gente indocumentada, mexicana, venezolana o de cualquier nacionalidad. Sin embargo, ahorita es la cuestión, la espectacularidad, vamos a llamarlo de alguna manera, con que lo hace Donald Trump. Hay que recordar que en su primer periodo, pues su bandera fue el muro de los Estados Unidos, ¿verdad? Que mucha gente decía, ¿cómo vas a construir un muro? Era el tema también de la migración. Ahorita no ha dejado de lado el muro, pero es más fácil, obviamente, hacer redadas en varias ciudades de los Estados Unidos y deportar a la gente que no tenga su documentación en regla. Aquí las personas, incluso hay personas en los Estados Unidos que están advirtiendo, eso, por ejemplo, medidas que quiere tomar
quitar la nacionalidad norteamericana por nacimiento de padres que no tengan sus papeles en regla, tengan cierta cuestión ahí en su estatus, hay personas que ya están advirtiendo pues que eso está mal, que va en contra también de alguna de las enmiendas. ¿Por qué? Porque por el hecho de nacer en territorio norteamericano, pues ya eres evidentemente ciudadano. Pero sí, vamos, el gobierno de México pues ha tomado algunas medidas, pero pues posiblemente en un tiempo el sueño americano se vuelva el sueño mexicano. Mucha gente no va a poder ingresar. Entonces dice, pues mejor para qué me arriesgo, pues mejor me quedo en México. Vamos a ver qué es lo que sucede con el paso del tiempo. Sandra. Mira, sin duda vemos a un Trump que regresa recargado. Ya lo había manifestado en su anterior gobierno, bien lo decían los compañeros, pero en esta ocasión vemos a un Trump muy decidido y bueno, con una política nacional pues totalmente arbitraria, si lo podemos llamar así, y extravagante de alguna manera, porque está manifestando una y otra vez que va sobre los migrantes, que va a hacer deportaciones y pese a quien le pese, sea como sea, él lo va a hacer y lo va a aplicar. Hoy en la mañana escuchaba precisamente a la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, Claudia Sheinbaum, que aceptaba de alguna manera que una de las condicionantes del gobierno de Donald Trump era que ahora, bueno, para que esta parte de aranceles, inclusive que va relacionado con el tema migratorio, no se dé o no se llegue a efectuar en México, pues tiene la condicionante de que México, bueno, ponga frontera en el límite de Estados Unidos, ¿verdad? Y de México específicamente, que cuide esa frontera para que no trasladen más fentanilo y al mismo tiempo los emigrantes no estén pasando del lado norte de México al lado sur de Estados Unidos. Entonces, al escuchar esto, digo, bueno, qué bueno que ya tiene claro que Donald Trump está manejando esa política, pero que es una condicionante con la que se tiene que trabajar con diplomacia, con inteligencia y un trabajo bien elaborado, ¿no? Sin embargo, hay un atenuante más que yo no considero que haya sido muy acertada de la misma presidenta cuando dice, bueno, y aparte en México estamos unidos y preparados para ello. Yo no lo veo tanto así, porque igual le preguntan, ¿cree que México está preparado para recibir a estos emigrantes, a estas deportaciones que está recibiendo, que ya van más de 5,000 en el país? Y entonces ella dice, México es un país que está unido. Y ahorita estamos con la capacidad y tenemos plan A, B y C para recibirlos. Y entonces es donde viene la pregunta, ¿cómo? Si lamentablemente vemos un país polarizado, que no está ahorita quizás en condiciones de unidad para hacer conforme a lo que ella está manejando. A lo mejor hay que trabajar esa parte que es bien importante, ¿no? De estar unidos y preparados para enfrentar lo que el mismo gobierno de Estados Unidos quisiera efectuar con respecto al tema de deportaciones, migrantes, economía y mucho más. Destaco 2 puntos, algo que dice Sandra, como esta situación del mismo Donald Trump ha dicho, vamos a imponer estos aranceles que él sigue, que van a ser a partir de ya mañana sábado, con 2 temas, dice ahí principales, que pudieran ser que los detengan, que es el tema de migración, pero también el tema del fentanilo. Vamos a seguir hablando de esto, de las implicaciones de los migrantes y qué tan preparado o no está México con este programa para los migrantes, el de México te abraza, porque les van a dar un apoyo, una tarjeta, pero también los van a registrar para el programa de bienestar, pero ¿qué tanto va a alcanzar para estas personas que van a regresar y que están regresando ya a nuestro país? Con esto vamos a seguir, vamos a pausa y volvemos. Ya regresamos a esta mesa de análisis de las noticias TVP, Sinaloa y Sonora. Estamos hablando de los migrantes, de si está preparado México para recibirlos. Hablaba la misma presidenta de este programa, el de México te abraza, incluso decía que ya más empresarios se están sumando a participar con el gobierno federal para dar empleo a estas personas. Personas que algunos sí, pues son deportadas, pero también vienen muchos voluntarios, es lo que se comentaba. Más de 70 empresas que se están sumando. Pero aquí hay un punto, y lo decía Luis, el aspecto económico. ¿Qué tan remunerados van a estar esos empleos? Sí, aquí hay una situación. Tenemos que irnos al origen. ¿Por qué nuestros connacionales
toman la decisión de dejar su casa, de dejar su comunidad, su familia, sus amigos e irse a Estados Unidos por la situación económica, por encontrar exactamente también la inseguridad ahora, sin duda alguna, ¿no? Pero esta cuestión de la economía, algunos de ellos regresan, ¿eh? Algunos de ellos han intentado regresar. Yo creo que la mayoría conocemos familiares, amigos que han intentado retomar su vida aquí en México, pero a los pocos meses se encuentra la realidad, la diferencia en cuanto al ingreso, la calidad de vida que puedes tener, y se vuelven a ir. Lo buscan, incluso quienes van de indocumentados, lo vuelven a intentar, vuelven a pagar pues el cruce, que no es barato, es elevado también, pero esa cuestión, esta disparidad económica, ¿no? Es bien complicado. ¿Qué va a pasar con todos ellos? Cuando regresen, el apoyo que se les va a dar, que anunció la presidenta, tengo entendido, 2,000 pesos con México Te Abraza, sí, nada más para que regresen, ¿no?, a su casa. Ahora la pregunta es qué van a encontrar en su casa. Esas empresas, ¿qué tipo de empleo les van a dar? O si es que tienen casa, Luis, porque si es que algunos tienen casa, que venden todo para irse. Efectivamente. También la cuestión aquí, los que tienen hijos allá en los Estados Unidos, yo creo que ese es el tema más complicado, ¿no? Las familias que se separan, que ya ha pasado, pasó en otras administraciones también, incluso pasó con Barack Obama, que tenía mucha simpatía de minorías, de latinos. Cuando estaba el tema de las campañas de esta última con Donald Trump, tú platicabas con nacionales y te decían que iban a votar con Donald Trump, sí, y nosotros nos causaba un shock, ¿no?, esta cuestión. Y ellos te decían, no, es que anteriormente fue más crudo el tema con Donald Trump, con Barack Obama, con el presidente Biden. Sin embargo, ahora vemos las imágenes incluso donde Latinos for Trump y también están esposados, ¿eh? Sí. O sea, los están sacando como a pesar de que apoyaron. Exactamente. Exacto. Ese es el tema más complicado porque lo decían ahí funcionarios de la Secretaría de Seguridad Nacional, del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que el tema era simple y sencillamente buscar quitar ese riesgo de las personas que son delincuentes. Y le preguntaron en la rueda de prensa, de estos cerca de 5,000 personas que llevan hace unos días deportadas, ¿qué porcentaje son delincuentes? Y lo decía la funcionaria, todos, al entrar de manera ilegal, son delincuentes. Ahí el tema, estos son todos. Hasta inclusive hacía una expresión como un tipo denigrando a los migrantes. No, esta basura inclusive puede, vamos a mandarla a su tierra. Yo veo algo aquí relacionado con el país que yo creo que es muy preocupante. El hecho de que estén deportando a tanta gente, que obviamente no queremos eso porque nadie desea el mal para la humanidad, para nadie, o sea, al menos que tengas un sentimiento agrio o un mal sentimiento, ¿verdad? Pero aquí algo importante, México está implementando un programa que es para abrazar a todo el inmigrante que se ha deportado. El tema aquí es el recurso que debe de tener o que tiene el país. ¿Hasta dónde alcanza el recurso para que pueda estar manejando programas donde todo el tiempo está ofreciendo dar? Porque hay muchísimos programas que este gobierno, el oficialismo inclusive, si lo llamamos así, está ofreciendo donde todo el tiempo su garantía para la gente, para sentirse quizás aceptado o para hacer esta política un tanto populista, es que te voy a dar, te voy a ofrecer, y esto es precisamente este programa, un ofrecimiento más para que aquellos que se vienen del extranjero, ahora llegan deportados a México, vayan también de una manera consciente o inconsciente, entendiendo a qué gobierno tienen que brindarle quizás pleitesía o quizás honra para lo que venga en un futuro en tema quizás hasta de elecciones. Entonces yo creo que esa parte hay que considerarla también, ¿no? Hay una situación, ¿verdad? Bien dice Sandra, no nada más es dar. A ver, son 2,000 pesos cada cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo se van a quedar? Yo siento que también debe haber un orden por parte del gobierno federal, el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Cuánta gente llega? Nombre, nacionalidad, o bueno, mexicanos, pero pues llegan de todo. Ya sabemos que hay kenianos, hay de todo aquí en México, y sobre todo en las fronteras. Pero ¿quién lleva el orden de esas personas? Nosotros estamos credencializados. Cualquier trámite que vamos a hacer, pues tráeme tu credencial de elector. Sin esa credencial no hacemos nada. Pero dicen que les van a ayudar. Pero sí, te van a ayudar, pero ¿qué orden vas a llevar? ¿Cómo vas a saber quién intentó regresarse a los Estados Unidos?
quién se regresó a su país, quién se quedó en México, dónde y cómo y bajo qué condiciones está, en qué trabaja, si decide quedarse en México para volver a juntar. O sea, son muchas situaciones que debería haber orden, no nada más dar y dejarlo y te voy a poner en un albergue y te voy a dar de comer. Por supuesto, de acuerdo. Eso ya es un problema con 5,000 personas, es un gran reto. Imagínate la salud, la higiene, la alimentación, hay niños, ¿cómo le vas a hacer? O sea, no nada más es abrazar y México te abraza Claro. y te apapacha y todo lo demás, ¿no? Porque somos muy amigables. Que lamentablemente hay que llevar un decirlo ahí, orden con toda la gente que está. tenemos una historia que no nos favorece en México, el programa Paisano, Bienvenido Paisano, que se implementa cada periodo vacacional, pues sí suena muy bonito, igual que suena México te abraza, suena muy bonito. Lo cierto es que en la práctica, el tema de los paisanos, con el programa Bienvenido Paisano, siempre estamos los periodistas cubriendo casos de abuso. Sí. Nuestras corporaciones policíacas, la misma gente, en fin, los ven con el signo de dólares en la frente. Ahora, pues, tendremos que también nosotros, una mirada al interior, cómo tratamos a los migrantes. Realmente los abrazamos. A los que pasan de Centroamérica y que pasan forzosamente por aquí, también les ha ido muy mal. En México enfrentan condiciones Los ves pidiendo dinero muy en los crueles. cruceros, sí. Sí, los vemos en los cruceros, niños, familias completas, incluso casos extremos de asesinatos múltiples de migrantes en No te gran vayas parte muy del lejos, país. cuando se quemó la estación migratoria, ¿te acuerdas? Exactamente. O sea, a eso me refiero. Entonces, Ahí hay un vacío también en cuestiones de que no ha habido cambio de titular. así es. Pero México, esa historia no la podemos negar. No tratamos bien a los migrantes, a los que pasan por aquí. Siempre alzamos la voz para que a los nuestros sí los traten bien en Estados Unidos. Difícilmente va a pasar esa situación, mucho menos con este discurso racial, hay que decirlo, es un discurso de odio que trae el presidente Donald Trump, lamentablemente, y está haciendo eco. Vemos a los agentes de esta ICE, esta corporación, que realmente están convencidos de que ese es el camino para ellos. Ellos lo venden desde el punto de vista de la seguridad. Pero hay que entender también que Donald Trump, sin que suene a defensa de Donald Trump lo que comento, es que él trae una política interna nacional que lo único que le interesa es su país. Y tiene que ver obviamente con ese egocentrismo donde para él lo central es su país y pésele a quien le pese lo que sucede alrededor del mundo, él se siente que es el hombre poderoso ahorita porque está gobernando ahora el país más importante del planeta, entonces, o el país más poderoso del planeta, y entonces, de alguna manera, como que eso lo trae a su mente y se le sube, desde luego, el ego, y lo manifiesta. Aparte es un personaje que todo el tiempo ha buscado tener poder y le gusta ser poderoso y ahora llegó con más poder. Y ahora llegó con más poder, Con ¿no? todo el poder. Y eso ha sido su política. De hecho, toda la política que trae de obra, más bien dicho, política pública, no específicamente de obra pública, sino política pública, está basada en eso, en que precisamente va a quitar, va a poner, va a conquistar, va a hacer y deshacer. Vean cómo también quiere cambiar los nombres a Muy bien. ciertas partes, ¿no? Vamos a pausa, ¿les parece? Vayan pensando en las conclusiones porque vamos a regresar con este tema, la última parte de esta mesa de análisis, después de este corte. La última parte de esta emisión, la etapa de conclusiones. Luis, inicio contigo. Gracias, Lupita. Tenemos que ver claramente, todos sabemos que Estados Unidos es una gran nación, el país más poderoso del mundo, lo sigue siendo. Es poderoso y es grande precisamente por la fuerza que le han dado las personas que deciden emigrar hacia allá. Todos, incluso el presidente Donald Trump tiene ese historial. Y tendríamos que verlo así, es lo que todos reclamamos. Sin embargo, él no lo ve y no lo va a ver así nunca. México tiene que estar preparado, nosotros tenemos que estar preparados para que esa situación se recrudezca. Yo creo que esto apenas va iniciando, son los primeros días de su administración y ya implementa estas medidas, eso se va a venir más fuerte, se viene una crisis humanitaria muy complicada para México. Veo a nuestro gobierno, al presidente Claudia Sheinbaum, que está respondiendo a esta cuestión, está buscando, creo que la interacción que está teniendo ha sido pues respetuosa, no caer en lo que cayó el presidente de Colombia, Petro, ojalá que no se repita esa situación. Creo que está cumpliendo la parte que debe cumplir, el tema del control de la frontera, tanto en el sur
como en el norte se está trabajando el tema del combate al narcotráfico, sobre todo el tema del fentanilo. Hay resultados. En Los Mochis hace algunas semanas un decomiso histórico, también acá en la zona centro. Se está trabajando, veremos si el presidente Donald Trump se queda conforme con eso. Ya mañana se anunciaron el 25% de aranceles. Imagínate, ¿no? Sería un golpe devastador. Yo creo que quizá lo prolongue un poco el presidente, pero recordar, todavía le quedan 4 años al presidente. Esto apenas se está iniciando y bueno, no solamente le toca al gobierno, también a nosotros, los ciudadanos, pues los que tengamos familiares que regresen, pues ver cómo los ayudamos. Ojalá que más empresarios se sumen, ojalá que de verdad haya una voluntad, pero sobre todo, pues esta visión de nosotros los mexicanos de tratar no solamente bien a quienes vienen a nuestro país, sino también a los que cruzan por aquí. Y ver también hasta dónde va a doblar las manitas México. Exacto. Sandra. Creo que necesitamos trabajar mucho más en la unidad realmente en el país. Considero que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene que tener bien claro que no hay realmente unidad en México. De 6 años atrás a la fecha hemos vivido pues un trabajo de división. El país ha estado polarizándose y sigue polarizado. Hay bastantes grupos que se han unido para tener un punto de vista sobre una cosa y sobre la otra, y creo que se tiene que trabajar más en esta parte y reconocer desde el gobierno que necesitamos realmente movernos en esa línea de unidad, ¿sí? Buscar a los grupos antagónicos y buscar a los grupos que sean necesarios para movernos de veras en esa tesitura, porque realmente lo necesita el país y lo necesitamos todos. Damaris. Bueno, pues hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Primeramente, pues obviamente se puede venir ya hay quienes avisoran una crisis humanitaria en primer lugar, ¿verdad? Debido a esta situación. Segundo, pues Donald Trump vino a distraer, a moverle el tapete, por llamarlo de alguna manera, a la 4T, ¿verdad? Que sigue ellos con sus proyectos, evidentemente siguen en pie, pero también les vino a mover el clásico discurso, porque ahorita en todos estos días no se ha hablado, el tema de peso y fuerte es el de migración. Vamos a ver con las medidas económicas qué tanto le mueve los planes al gobierno federal. Y por último me quedo, yo creo que hay una lectura, el hecho que Donald Trump haya tenido en su toma de protesta a los magnates tecnológicos. Google y muchas compañías, hay que recordar nada más que en el asalto al Capitolio le cancelaron el Twitter y ahora ahí tuvo a Elon Musk. Que no es estadounidense. Así es. Por cierto. Bueno, ya nos vamos. Bienvenido, Luis. Gracias, compañeras. Gracias, Lupita. Gracias a ustedes también por habernos acompañado esta tarde en esta mesa de análisis. Nos vemos el próximo viernes con otro tema, pero el lunes en las noticias a la 1 de la tarde. Cuídese.